¿Cómo estás, Meli? Cuéntanos, ¿cómo va Hola la chicas, marcha ahí en ese estado conservador que es Puebla? hola, buenas noches. Pues no tiene mucho que acabó. En realidad es, fue la marcha más grande que ha habido en Puebla. Fue sorprendente, la verdad es que estuvo increíble. Soy muy mala para calcular, pero no sé, fueron miles, miles de mujeres. O sea, me paré al inicio de la marcha y estuve una hora parada viendo pasar gente. Entonces, pues estuvo súper padre, hubo mucha participación de mujeres diversas. Bueno, hay que primero decir que aquí en Puebla hubo más de una marcha. La marcha a la que yo refiero es la marcha que convocaron organizaciones feministas, algunas de las cuales, digamos, son de la Ciudad de México, pero tienen sede en Puebla, como DDCER, como Redefine, como Católicas por el Derecho a Decidir, y que forman parte de un colectivo que se llama Campaña por el Aborto Legal en Puebla, que como su nombre lo indica, pues han hecho como pues todo las actividades y han hecho incluso cabildeo, etcétera, para lograr que en este estado conservador pues se despenalice el aborto, cosa que hasta ahora no se ha logrado. Pero bueno, hubo primero una marcha, en la mañana hubo una marcha de familiares de personas desaparecidas, después hubo otra marcha del Frente Radical, después hubo otra marcha de otras organizaciones y luego esta que fue la más grande, que insisto, yo la verdad es que soy mala para calcular, pero yo creo que, no sé, 5,000 mujeres al menos sí eran. Y eran mujeres que iban con sus hijos e hijas caminando en carriola, o había mujeres adultas, mayores, había maestras, había un montón de contingentes universitarios. Eh, había también, como era una marcha incluyente, pues también había mujeres trans, ¿no? Participando en esta marcha. Y pues la verdad es que fue pues conmovedor, ¿no? Había como mucha energía. Eh, Obviamente las demandas en general pues son muy parecidas seguramente a las demandas de todo el país, ¿no? O sea, lo que se exige es que deje de haber violencia contra las mujeres, las chicas, las jóvenes sobre todo, pues lo que piden es andar en la calle sin miedo, vivir sin miedo, no tener que, o sea, decían así como, yo quiero ver a mi amiga egresada y no enterrada, ¿no? Las universitarias. Entonces, muchos mensajes muy fuertes, también todo lo relacionado ahora con los asuntos, pues justamente del cuerpo, ¿no? De esta cosa heteronormada del cuerpo, ellas, pues como ya sabemos ahora estas nuevas generaciones, ¿no? Usando su cuerpo también como para, pues, reivindicar el derecho que tienen a ocupar los espacios. La verdad es que estuvo increíble, no tiene mucho que acabó, la marcha empezó en Paseo Bravo, que es ahí en el centro, atravesó, no pasó por el Zócalo, pasó por el Congreso y fue hasta la Fiscalía y en la Fiscalía terminó la marcha. Y hasta hace unos cuantos minutos se leyó el pronunciamiento en donde pues obviamente lo que exigen es pues que las autoridades dejen de ser omisas, ¿no? En cuanto a los feminicidios, las desapariciones de mujeres que en Puebla pues son particularmente graves en el caso de las mujeres y de las mujeres muy jóvenes y niñas, dada la cercanía que tenemos con Tlaxcala. Y también, pues, lo que pedían es la despenalización del aborto, ¿no? Que ese es un llamado al Congreso de que atienda, pues, lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es inconstitucional considerar que el aborto es un delito, por lo menos hasta la semana 12. Entonces, pues la verdad es que yo vi mucha gente muy contenta de todas las edades. Estuvo muy, muy padre, muy, muy padre. Yo la verdad es que debo reconocer que en algún momento guardé el teléfono y marché y canté y toda la cosa. Hola, Meli, qué gusto escucharte. Oye, Meli, ¿cómo estuvo o cómo ha estado la cobertura de los medios, ¿no? De la marcha? Y sobre todo, ¿cómo has sentido tú a las fotógrafas, a las periodistas, que esta energía, ¿no? De estas marchas cambian totalmente como justo la fuerza, ¿no? Hasta de nosotras como periodistas o como fotógrafas. ¿Cómo ha estado en Puebla? ¿Cómo se ha vivido el periodismo allá, ¿no? Híjoles, pues tenemos grandes retos en Puebla, pero sí debo reconocer, nosotras, por ejemplo, Samantha Páez, a quien ustedes conocen bien, que es otra colega de aquí de Puebla, pues se nos ocurrió armar como un conversatorio ayer, justo preparándonos para la cobertura, e invitar a colegas a que, pues eso, ¿no? O sea, como
les dimos algunas recomendaciones y tratamos como de hablar de algunas malas prácticas que se tenían, pero en general la idea era pues conversar, ¿no? Darnos tips, etcétera. Y la verdad es que pues no sabemos, no se inscribió mucha gente, pues, pero sí lo que vemos es que cada vez hay más colegas, mujeres sobre todo, debo decirlo, interesadas en pues tener mejores prácticas para la cobertura de esta clase pues, de marchas, ¿no? En general para todo lo que tiene que ver con género, con feminismo y con derechos sexuales y reproductivos. Pero sí creo que seguimos teniendo como pues muchas malas prácticas, ¿no? Como ya sabemos, y en Puebla hay antecedentes, por ejemplo, pues que en estas fotos en que luego colegas fotoperiodistas se empeñan en tomar foto cuando las chicas están, por ejemplo, haciendo pintas y esto, en Puebla sí hemos tenido casos pues, de persecución, ¿no? Por parte del Estado contra pues, jóvenes que han participado, incluso en algunas ocasiones hace 2 años hubo también una criminalización contra activistas en una marcha en la que ellas ni siquiera habían participado en ese momento, entonces pues mucho tiene que ver también con que de pronto, sin darnos cuenta, porque no hay dolo, creo, o espero que no lo haya, no lo sé, ya no estoy tan segura de lo que digo, pero pues ponemos en riesgo, ¿no? A las compañeras también. Entonces yo creo que nos queda como mucho trabajo pendiente, pero sí veo que cada vez hay más colegas pues poniéndose las pilas, insisto, sobre todo mujeres, no sé si por el tema que nos toca de otra manera, pero bueno, y ahorita en la marcha, pues yo vi como muy tranquila, en realidad como hubo tanto movimiento hoy en Puebla, yo creo que también fue difícil para las y los colegas pues tratar de cubrir tantas marchas con rutas diferentes, ¿no? Pero pues creo que bien, ya veremos mañana el saldo, les cuento mañana que vea las cabezas y todo, ya mañana les digo sí. No sé si mañana voy a amanecer tan optimista. Y fíjate que esto que nos dices, que ha sido la marcha más grande, es lo mismo que nos están reportando María Fernanda, Isabel, Daliri, que han estado en marchas anteriores y que están sorprendidas digamos, de la buena vibra, de lo masivo, de lo desbordado, que ya un poquito el año pasado se había como recuperado después de este impasse que tuvimos en la pandemia y después de una serie de cosas que por lo menos acá en la Ciudad de México habían sido pues muy tristes, muy desafortunadas, imágenes que nadie quería, que nadie quería, esperaba repetir o que incluso se había generado el año pasado una percepción de que podía ser muy peligroso ir. Tú eres ahora sí que la experta de periodistas de a pie en el tema de mujeres, a nadie cubre como tú estos temas. ¿A qué le atribuyes esta efervescencia que estamos viendo hoy y que nos tiene a todos bien contentos? O sea, la verdad, es muy emocionante escucharte a ti decir esto y a las chicas que están ahí en la calle, a todos los que han estado participando, pero tú, ¿a qué le atribuyes este momento pues del movimiento o de los movimientos feministas o de la emergencia de nuevo de tanta energía de tantas mujeres? Pues fíjate que justo también me creo que, o sea, por lo menos en Puebla, porque pues en México ya María y Daliri contarán, pero por lo menos en Puebla lo que sí creo que pasó hoy es que había como un sentimiento diferente, o sea, no deja de estar la rabia, porque finalmente, ¿no? La digna rabia siempre está, pero creo que justamente la marcha de hoy tenía pues otro sentimiento, ¿no? Tenía como, pues sí, o sea, había más bien como, era como una fiesta, había más como el celebrar de volver a estar juntas. Y creo que particularmente en Puebla sí había también como una intención clara de salir a las calles para presionar al gobierno por el asunto de la despenalización del aborto. Porque ustedes recordarán que en plena pandemia aquí hubo una toma pacífica del Congreso, hubo negociaciones con el Congreso, hubo promesas que no se cumplieron y ahora el nuevo gobernador que fue presidente del Congreso sigue como chiflando por otro lado y lo mismo el Congreso. Entonces creo que también ese es un tema importante, o sea, sobre todo las más jóvenes están ya muy claras de que es un derecho que les pertenece y están dispuestas a arrebatárselo. Entonces, yo justo lo que pensaba es, espero que el gobernador y que el Congreso esté tomando nota de esto, porque realmente sí desbordaron las calles. Ahora sí que yo hace rato lo ponía incluso en Twitter, ¿no? Esta vez sí se dejó el miedo en la casa
y creo que por lo menos en Puebla sí había como un montón de júbilo, ¿no? Y creo que, no sé si también tiene que ver del asunto del encierro, pero creo que aquí en en este estado tan conservador, que además sí fue impresionante, participaron estudiantes de universidades públicas, pero también privadas, y mujeres de muchos tipos, o sea, sí fue impresionante la convocatoria. Creo que de fondo sí tiene mucho que ver el asunto de los derechos, ¿no? Por supuesto también, pues la violencia que también aquí la seguimos viendo contra las mujeres, ¿no? Pero pues en particular en Puebla sí era mucho como de, pues arrebatar, ¿no? Arrebatar un derecho que nos están negando, pero en un ambiente de mucho júbilo, de mucha fiesta, ya sin tanta rabia, ¿no? Por lo menos por el momento. Espero que el Congreso y que el gobernador tomen nota. Bueno, Meli, pues muchísimas gracias por esta conversación, por haberte sumado a esta larguísima cobertura que ya está, ya llevamos más de 9 horas acá, con muchas conversaciones que además nos llenan de gusto. Te agradecemos mucho, te mandamos muchos besos. Acá vamos a seguir nosotras un ratito ya casi para cerrar, ¿verdad? Porque entró al quite, como Alina se fue a la marcha, porque no iba a poder estar tanto tiempo acá sentada, Pati entró al quite y entonces pues yo salí ganona. Muy bien, pues un abrazo de regreso, chicas.